Para ir comprendiendo aspectos ya dirigidos de la práctica hacia el uso clínico, veamos el fundamento de base neuroanatómica, que permite entonces, en el caso particular de la columna vertebral, de la espina, conocer la relación que tiene cada segmento con órganos y vísceras y estructuras corporales, para saber entonces en qué patologías en particular debo analizar un segmento específico para evaluar si necesita o no, bien sea una manipulación quiropráctica y a lo mejor una terapia integrativa complementaria, bien sea con infiltraciones de procaína o con aplicaciones de medicamentos de la homotoxicología. Hay que recordar que desde el punto de vista neuroanatómico y la manipulación vertebral, hay una relación recíproca entre el sistema nervioso y los órganos corporales, lo cual nos permite entender que es a través de este mecanismo que ocurre la regulación funcional, que es a través de estas vías que se dan los efectos patológicos y que por lo tanto aquí yo puedo encontrar efectos terapéuticos cuando trabajando sobre cualquiera de los segmentos específicos de la médula espinal paso a hacer la corrección de la disregulación a nivel del segmento móvil. Hay entonces que estar muy claro en que las alteraciones funcionales y estructurales de la columna pueden afectar el normal funcionamiento de vísceras y de órganos. De cada segmento salen los nervios que van a ir precisamente a piel, celular subcutáneo, músculo, periósteo y que a su vez inervarán órganos y vísceras. Por lo tanto, cualquier alteración en la movilidad del segmento, cualquier alteración sobre estas vías de conducción nerviosa podrá generar disregulaciones a nivel de todas las estructuras segmento-metaméricas. En condiciones anormales también en diferentes partes del organismo, cuando hacemos quiropraxia podemos obtener entonces respuesta favorable, puesto que por otra parte un órgano, una víscera o una estructura segmental cuando se altera puede producirme la llamada vértebra en lesión, puede producirme compresión o contracción o bloqueo muscular, lo cual alterará la dinámica funcional del segmento medular y por lo tanto se me va generando aquí un circuito, un círculo vicioso. Los tratamientos quiroprácticos serán efectivos cuando tenemos interferencias vasculares, energéticas o nerviosas y que entonces la manipulación del segmento va a permitir que se recupere la función a estos diferentes niveles. Por tanto, la alteración en el funcionamiento neural se manifiesta en un área somática específica que está en relación con dicho nervio. Y según cuál sea la estructura del sistema nervioso que está afectado, encontraremos qué región, con qué severidad o qué tipo de enfermedad se puede presentar. Quiere decir esto que ante determinadas patologías, como lo vamos a ir viendo a continuación, siempre habrá un segmento particular de la columna y un segmento metamérico que debe ser evaluado para mirar si necesita una manipulación quiropráctica, una infiltración neural terapéutica, una terapia de biorregulación antiomotóxica o la combinación de varias de ellas. Así que mediante la biomanipulación se elimina la interferencia y la etiología neural. Cuando corregimos la llamada disfunción del movimiento, cuando corregimos la movilidad del segmento, desaparecerá la interferencia neural, lo cual automáticamente normalizará el funcionamiento vascular y por lo tanto el trofismo tisular que está siendo interferido. Veamos, por ejemplo, en el caso de la cervical 1, el atlas. Aquí influirá sobre la irrigación sanguínea que llega a la cabeza, a la pituitaria, al oído interno y al cerebro. Por consiguiente, entendemos que podremos hacer manipulaciones que favorezcan o regulen a este nivel
cuando estamos frente a dolores de cabeza, jaquecas, nerviosismo, insomnio o hipertensión arterial. También cuando estamos frente a cansancio crónico, mareos o vértigo, epilepsia o patologías mentales. Por tanto, en estas circunstancias, siempre justificará que se haga el análisis clínico para evaluar un posible bloqueo funcional a este nivel. Si pasamos a la segunda cervical, el axis, tendrá control nervioso sobre ojos, nervio auditivo, senos paranasales, mastoides o lengua. Por consiguiente, si estamos frente a patologías como enfermedades de los senos paranasales, alergias, estrabismo o patologías oculares, justificará que se haga el diagnóstico semiológico para determinar si a nivel de la segunda cervical hay o no una disfunción. Aquí también importan ciertos casos de ceguera, dolores de los oídos o tendencia al desmayo. Si estamos ante la tercera cervical, esta da regulación nerviosa sobre oído externo, mejillas, huesos de la cara, dientes y nervio trigémino. Por consiguiente, trabajaremos sobre la tercera cervical cuando hay patologías como neuralgia del trigémino, acné, espinillas, eczema en las mejillas, situaciones en las cuales, sobre todo, por ejemplo, cuando son de tipo crónico, vale la pena que hagamos el análisis del segmento para saber si necesita tratamiento complementario. La cuarta cervical está en asociación con la regulación nerviosa para nariz, boca, labios, trompas de Eustaquio y por lo tanto patologías como fiebre de heno, catarro crónico, problemas auditivos, problemas con las adenoides, justifica que hagamos la evaluación y la posible manipulación. En los casos de la cervical 5, la regulación nerviosa se dará sobre las cuerdas vocales, las glándulas del cuello, la faringe y por consiguiente patologías como laringitis crónicas, dolores de garganta sin causa aparente que las justifique o los dolores de las anginas justifica que hagamos la evaluación. Ahora veamos, el paciente hace una angina estreptocócica de tipo crónico, tarde que temprano termina presentando bloqueos en el segmento cervical 5. Entonces, un problema en cervical puede generar, por ejemplo, un dolor de garganta de etiología desconocida o inespecífico. Pero a su vez, una patología en el terreno del anillo de Waldeyer, infecciosa, claramente conocida, puede terminar produciendo problemas en la cervical 5. Siempre hay que entender que son vías en doble sentido. Si miramos ahora la sexta cervical, aquí está en regulación nerviosa con músculos del cuello y anginas. Por lo tanto, patologías como tortícolis, dolores en la parte superior del brazo, amigdalitis, justificarían que hagamos entonces la evaluación específica de la cesta cervical y su manipulación y terapia complementaria de tipo farmacológico en el caso de que así se justifique. La séptima cervical tiene que ver con la regulación nerviosa de tiroides, bursa subdeltoidea y bursa del codo. Por tanto, patologías como alteraciones del tiroides o bursitis en el miembro superior podrían justificar el tratamiento. Ahora, miremoslo en un doble sentido. Supónganse que el paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto, que cuando hacemos la evaluación del segmento cervical 7 lo encontramos bloqueado como respuesta a la contracción muscular que se ha producido por el desorden de tiroides. En este caso, hacemos la manipulación, pero la infiltración de una tiroidea compositum podría ser de importante ayuda a este nivel. Pasemos ahora a la columna dorsal y empezamos con la primera dorsal. Regulación nerviosa de brazo, manos, muñeca, dedos, esófago y tráquea.
Por tanto, patologías como asma, tos, dificultades respiratorias, dolor en los brazos y en las manos justificaría que miremos qué pasa en la primera dorsal y que en relación con cuál sea la situación patológica que está presente, no solamente se haga la manipulación o la infiltración neural terapéutica, sino siempre, ante todo, en el segmento hagamos el tratamiento metamérico bioregulador con los medicamentos de la homotoxicología. La dorsal 2, regulación nerviosa en las estructuras cardiovasculares, que por lo tanto dará a que ante patologías como condiciones funcionales del corazón o ciertos dolores en el pecho, la búsqueda de qué pasa en el segmento torácico 2, su manipulación o sus infiltraciones terapéuticas neurales o bioreguladoras permitan entonces dar el estímulo adecuado para que el sistema entre en regulación. Si pasamos a la tercera dorsal, tendrá que ver con la regulación nerviosa de pulmones, bronquios, pleura, glándula mamaria, con lo cual patologías como las bronquitis, la pleuresía, la neumonía, la congestión pulmonar pueden también ser vistas desde la tercera dorsal y trabajadas manipulativamente y bioreguladora. La cuarta dorsal tiene que ver con regulación nerviosa de vesícula biliar, conductos biliares intra y extrahepáticos donde patologías como disfunciones y patologías biliares, ictericia o también en el herpes zóster justificaría, por ejemplo, que hagamos no solamente las manipulaciones correspondientes, sino infiltraciones de medicamentos como Chelidonium o Macor. Con respecto a la dorsal 5, aquí estaríamos frente a la regulación nerviosa de hígado, plexo solar o disregulaciones vasculares que justificarían que ante disfunciones y patologías hepáticas, hipotensión arterial o cuadros de fiebres de causa no clara, la evaluación de la quinta dorsal se justifique y ante la alteración semiológica que indica disfunción de la movilidad del segmento, se hagan las manipulaciones adecuadas y las infiltraciones correspondientes. En la sexta dorsal tenemos la regulación nerviosa de estómago y por tanto aquí todas las disfunciones y patologías gástricas, así como la indigestión, la acidez o la dispepsia, justifican la manipulación, así como la aplicación complementaria de medicamentos como por ejemplo mucosa compositum. En el caso de una dorsal 7, tendríamos la regulación nerviosa para páncreas, duodeno y ante patologías como diabetes, gastritis, úlcera gástrica, podríamos por consiguiente hacer el desbloqueo, la manipulación, el movimiento hasta el estado, hasta el nivel parafisiológico que recupere la movilidad en el segmento dorsal 7 y posteriormente la aplicación neural terapéutica o de los medicamentos de la homotoxicología. Para la octava dorsal, regulación nerviosa, por ejemplo, en diafragma y en vaso, así que ante patologías como disminución general de la resistencia o el hipo, se justifica evaluar si hay bloqueo en la octava dorsal y proceder a hacer la manipulación y la infiltración correspondiente. Para la dorsal 9 tendremos la regulación nerviosa en glándulas suprarrenales y por lo tanto patologías como alergias, urticarias o cansancio crónico en aquellas situaciones en las que el paciente viene sometido a un estado de estrés adrenal de larga data, justificaría entonces la manipulación y por ejemplo la infiltración con medicamentos como Berberis o Macor, que ya Requebec lo presentaba como de gran importancia cuando hay agotamiento adrenal. Para la dorsal 10 estaríamos ante la regulación nerviosa de riñones y por tanto patologías como los problemas renales, las nefritis, las pielitis o las esclerosis arteriales justificarían el análisis químico, el desbloqueo o la manipulación y la asociación de la terapia neural o del uso de medicamentos como por ejemplo el Cantaris Compositum o aquellos que tienen acción específica sobre el terreno renal. Dorsal 11. Regulación nerviosa para riñones,
ureteres, que justificaría que ante patologías infecciosas de la piel, eczemas y autointoxicación o intoxicación global, justifique que se evalúe este nivel y se hagan los tratamientos complementarios más adecuados. Para la dorsal 12 tendríamos la regulación nerviosa del intestino delgado, la trompa de Falopio y la circulación linfática. Por tanto, colitis, ciertos tipos de infertilidad, reumatismo y en general cuando estamos frente al síndrome inflamatorio intestinal que curse con permeabilidad intestinal anormal, este nivel segmentario puede estar afectado. Y aquí, moduladores de inflamación como Traumel, reguladores de tejido como mucosa compositum serían indudablemente una asociación terapéutica válida a la quiropraxis o a la manipulación vertebral. Pasemos ahora a la columna lumbar. La primera lumbar tendrá que ver con la regulación nerviosa de intestino grueso y anillos inguinales, así que patologías como la colitis, el estreñimiento, la diarrea o las hernias justificaría la evaluación del bloqueo, la movilización terapéutica y las infiltraciones neural terapéuticas o antihomotóxicas correspondientes. Para la lumbar 2 tendríamos regulación nerviosa para ciego, apéndice, abdomen y músculos de la parte superior de la pierna, donde patologías como apendicitis, calambres o varices permitirían entonces que hagamos el diagnóstico, el desbloqueo y la terapia infiltrativa complementaria. En casos de la lumbar 3, regulación nerviosa de órganos sexuales, ovarios o testículos, útero, vejiga y rodillas, ante patologías como problemas menstruales, abortos a repetición, impotencia, menopausia o dolores de la rodilla, haremos la evaluación funcional de la lumbar 3. Si hay bloqueo, se hacen los desbloqueos, las manipulaciones y las infiltraciones de la medicación en relación con el tipo específico de patología que se está presentando. Por otra parte, para la lumbar 4, regulación nerviosa en próstata, músculos, parte inferior y nervio ciático. Por tanto, ante patologías como ciática, lumbago, eliminación difícil de orina, disuria, poliuria o dolores de la espalda, se justifica el diagnóstico en L4, el desbloqueo y la infiltración complementaria. Para la lumbar 5 tendremos regulación nerviosa en piernas, tobillos, pies, dedo de los pies y arcos plantares. Por lo tanto, atención con la circulación de las piernas, los edemas en las piernas, los pies fríos y los calambres en piernas, donde aquí los desbloqueos de lumbar 5 y sobre todo las infiltraciones neural terapéuticas pueden ayudar de manera muy específica a el tratamiento de estas situaciones. Llegamos ya al nivel del sacro, que tiene que ver con la regulación nerviosa de los huesos de la cadera y por lo tanto patologías como desórdenes en la región sacroilíaca o alteraciones en las curvaturas de la columna justificarían las manipulaciones del sacro, y hay que tener en cuenta que sacro y cervical muchas veces están, sacrolumbar, lumbosacral y cervical están muchas veces correlacionadas para hacer los manejos y tratamientos correspondientes. Y con respecto al coxis, la regulación nerviosa del recto y del ano permitirán que frente a hemorroides, prurito anal o dolor coxígeo al sentarse, podamos de esa manera hacer los desbloqueos correspondientes y las infiltraciones de tipo complementario. Todo esto entonces nos lleva a entender la importancia de conocer de manera exacta la relación específica de cada segmento. Evaluar si existe o no la subluxación o el bloqueo funcional del segmento para proceder a hacer la manipulación. Y posteriormente, acompañar esa manipulación de el soporte neural terapéutico o de la bioregulación antiomotóxica.
Esto nos permite una forma de terapia integrativa donde potenciamos los beneficios del desbloqueo de la quiropraxia con la regulación que hace la homotoxicología y con la normalización de los potenciales de membrana que hace la procaína. Esto nos permite entonces lograr resultados más rápidos y sobre todo a mayor corto tiempo la normalización funcional de nuestro paciente.